Hola, buenas noches a todos y gracias por la asistencia. Vamos a empezar esta mesa redonda. Pues en principio bajo el título de la participación ciudadana como antídoto a los déficits de la democracia. Y voy a hacer una pequeñísima presentación, escueta presentación, de cada uno de los participantes. En primer lugar, me parece que va a intervenir Rubén Martínez. Es el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Es autor de más de 30 publicaciones académicas relacionadas con el derecho, así como varios libros, por hacerlo un poco escueto, muy escueto. En segundo lugar, va a intervenir Andrés Boix Polop. También es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y doctor en Derecho desde el 2003 por la misma Universidad de Valencia. También es autor de varios trabajos monográficos especializados en diversas materias de derecho público y colabora con distintas asociaciones, según he visto, ¿no? Dedicadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Sí, lo he bajado por internet. Aquí tenemos a mi izquierda a María Concepción Torres Díaz, también profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, abogada también en ejercicio, profesora del Máster Interdisciplinar de Malos Tratos, es decir, un sinfín de cosas, integrante de la Red de Derechos TIC y de la Asociación Profesional Española de Privacidad, también miembro del Consejo Asesor Editorial de la Agencia Pública y articulista con varios medios de comunicación y un sinfín de cosas más que no viene porque estaríamos aquí 2 horas leyendo cosas. Finalmente intervendrá Javier Paniagua, que es doctor en Historia. Participó en el primer Congreso de Historia del País Valenciano, ha sido director general de Educación de la Generalitat Valenciana durante el gobierno de Joan Lerma, entre el 83 y el 86, y es coautor de varias obras, que no vale enumerarlas porque estaríamos aquí un montón de tiempo. Vale, pues si os parece, empezamos. Lo primero, muchas gracias a la organización de este congreso, que tiene una pinta estupenda, por lo que he podido comprobar esta tarde, en el tiempo que he estado aquí, por la invitación, especialmente a José Luis Auquillo y a Lorenzo Cotino, que son los codirectores de este encuentro, que siendo el primero, la verdad que espero que se reitere en el tiempo, ¿no? Me parece muy interesante poder realizar encuentros de gobierno abierto y de participación ciudadana, y más en la Comunidad Valenciana y tan cerquita de la casa de uno, ¿no? Que estamos aquí a tiro de piedra, y esto, por tanto, es una maravilla, ¿no? Normalmente uno tiene que viajar bastante para poder disertar un poquito sobre las ideas que tiene en materia de transparencia, de gobierno abierto, de participación ciudadana, y por tanto pues es un placer estar aquí en Gandía en unas instalaciones, por otra parte, fantásticas. Bueno, como sé que tengo poco tiempo, voy a centrar mucho el tema de mi intervención. Como ven, he puesto un subtítulo porque quería centrar el tema en aquello que me interesaba hablar, y es concretamente la necesidad de reformar las leyes de gobierno para que se pueda controlar mejor la discrecionalidad administrativa y, a la vez, aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones discrecionales por parte de los gobiernos a todos los niveles. Esa es la base fundamental de la ponencia o de esta intervención. Y como tenemos poco tiempo, pues empiezo ya por las conclusiones generales, y luego las conclusiones específicas, porque creo que lo mejor va a ser dejar tiempo para el debate, ¿no? La primera conclusión general que se puede desprender es la íntima o estrecha relación del principio de transparencia en la actuación de los poderes públicos, de las administraciones, a la esencia misma de la democracia. Es consustancial la transparencia a la democracia. Esto es una idea que todos conocemos perfectamente y que hemos manejado, ¿no? Por tanto, se ha dicho con acierto que la transparencia es pieza indiscutible del sistema democrático. Por tanto, en segundo lugar, la transparencia debe impregnar el funcionamiento de las administraciones públicas, pero no solo desde el punto de vista pasivo, por decirlo de alguna manera. Transparencia no es que la ciudadanía demande
información, participación, transparencia a las administraciones y a los gobiernos, y que los gobiernos, como ese coloso que tiene el poder de decidir si da o no la información o si deja o no participar, permitan participar o den la información, ¿no? Por tanto, la transparencia, la participación debe ser también una obligación activa para las administraciones. Es decir, hay que fomentar activamente la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana. Por tanto, todas estas cuestiones que estamos comentando en estos momentos tienen que transformarse en una forma de ser de la Administración. Hay que cambiar el paradigma de muchas administraciones. Hay buenos ejemplos de ayuntamientos y sobre todo ayuntamientos, ¿no?, donde la participación ciudadana se está llevando a cabo, yo creo que de una manera muy loable y muy interesante también, y unas experiencias muy productivas, pero todavía tenemos mucho que hacer, sobre todo en niveles de administración más jerarquizados, más burocratizados y de menos contacto con el ciudadano, como pueden ser el Gobierno estatal y el Gobierno de las comunidades autónomas, donde hay una lejanía entre gobernantes y gobernados. Y, en tercer lugar, hay que decir que la transparencia, incluso si convirtiésemos a las administraciones y a los gobiernos, a las administraciones fundamentalmente, en lo que un diputado italiano que conocerán seguramente, que era Turati, denominó la casa de cristal, que las administraciones tenían que ser una casa de cristal desde el punto de vista de la transparencia. La verdad es que por sí sola no va a servir para fomentar los parámetros del buen gobierno, entendido como fomento de la participación activa por parte de las asociaciones vecinales, de los vecinos y de todos los ciudadanos, desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista también de una cuestión que a mí me ha preocupado recientemente en algunos de los trabajos que he venido desarrollando, como un trabajo del año pasado, un artículo que se publicó en la Revista General de Derecho Administrativo, en el que comentaba el lamento de que no se transformasen las leyes de gobierno para controlar las decisiones discrecionales. Una decisión discrecional, ¿qué es? Es aquella decisión en la que el Gobierno tiene un margen legítimo de actuación en el que le permite elegir lícitamente distintas alternativas. Pero esto se lo permite sin tener por qué preguntarle a la ciudadanía, sin tener por qué acotar ese margen de discrecionalidad que tiene el Gobierno más allá de lo que motiven los propios técnicos. Y en ocasiones se producen con ello cuestiones como la que he representado en estas fotos, ¿no? El famoso conflicto del barrio de Gamonal fue precisamente un conflicto por una adopción de una decisión discrecional de la Administración sin contar con la participación ciudadana. Fue precisamente eso, ¿no? Había 6 millones de euros que se podían gastar, concretamente se podían gastar en lo que se considerase. Habían decidido hacer un bulevar y, al parecer, a la gente, a los ciudadanos, a los administrados, no les gustaba esa alternativa. Y efectivamente es que nadie les había preguntado por esa posibilidad. Y fijaros, si me permitís que os tutee, hay una foto que la he seleccionado además con total intención, ¿no? Esa pancarta pone "no nos toreéis", 6 millones para gastos sociales. Lo cierto y verdad es que se montó, como todos vosotros sabéis, se montó un lío monumental en esta ciudad, en este barrio concretamente, y lo cierto y verdad es que tampoco sabemos si la mayoría de la ciudadanía quería que los 6 millones fuesen para el bulevar o fuesen para el gasto social. Pero los hechos están ahí. La paralización de las obras y, al final, una decisión discrecional de la Administración que, por no ser participativa desde el punto de vista ciudadano, pues no ha podido, de alguna manera, contar con el respaldo ciudadano y poder desarrollarse en plenitud. Por tanto, una serie de conclusiones, 4 conclusiones específicas, y luego, a la hora de debatir, pues podremos realizar pues todas aquellas intervenciones que consideréis y que se podrán contestar desde la mesa. La primera, que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a pesar de que tiene una serie de efectos positivos, sobre todo desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista mediático, la verdad es que ha sido una ley insuficiente para solventar los problemas de arbitrariedad
en la toma de decisiones, que como saben ustedes, la arbitrariedad es el capricho a la hora de adoptar una decisión. Es decir, es la adopción de una decisión por parte de un gobierno carente de la motivación suficiente. Eso es una decisión por definición técnica, judicial, contencioso-administrativa, arbitraria. Es una decisión o carente de la motivación suficiente, en primer lugar, o que teniendo motivación se ha hecho con toda la intención de ocultar los intereses verdaderos de la adopción de esa decisión. Y, por tanto, la Ley de Transparencia, si lo que pretendía era luchar contra las adjudicaciones en materia de contratación y las cuestiones urbanísticas arbitrarias, evidentemente, que son decisiones discrecionales o fundamentalmente discrecionales, no va a servir por sí sola, porque no ha establecido mecanismos de control de la discrecionalidad para luchar contra la adopción de decisiones arbitrarias. Y tampoco, paradójicamente, fomenta, a pesar de que se llama de buen gobierno, ¿no? Ha establecido una serie de instrumentos, pero, en mi opinión, no fomenta unos adecuados cauces de participación ciudadana para ayudar a la toma de decisiones de los gobiernos, que eso sería una buena legislación de gobierno actualizada. La segunda conclusión sería que en el siglo XXI, gracias a las tecnologías y a otras herramientas de participación ciudadana contrastadas en muchos ayuntamientos, las decisiones administrativas discrecionales, al menos en determinados supuestos, se deberían completar, se deberían acotar obligatoriamente con la adecuada participación ciudadana. Y con esa participación ciudadana y con esa base, que se puedan motivar las decisiones discrecionales que adopte ese gobierno o esa administración, para que los ciudadanos puedan comprender, al menos comprender el porqué de esa decisión que han adoptado los gobiernos. Porque muchas veces el problema está en que los ciudadanos no entienden por qué su gobierno ha adoptado una determinada decisión. Es decir, por qué hacer en un espacio junto a un polideportivo un trinquet de pelota valenciana o 4 pistas de pádel. Pues es una decisión que puede ser en un momento determinado discrecional y que quizá si se le preguntase a la ciudadanía, pues se podría concretar, acotar esa decisión discrecional de la Administración, es decir, establecer unos límites a la legítima discrecionalidad, que es positiva, de las Administraciones, porque toda decisión discrecional se tiene que motivar. Por tanto, el trámite de audiencia, la exposición pública, debe ser un trámite real y efectivo, y para eso hay que adaptarlo al siglo XXI. Por ejemplo, ¿por qué no establecer la técnica de las consultas ciudadanas obligatorias, o obligatoriamente que en determinadas obras deba existir un presupuesto participativo, o que se deba contar en todos los ayuntamientos con de determinado volumen, con un consejo vecinal que en un momento determinado pueda alzar la voz ante determinadas decisiones y tomar esa determinación que se considere? Por tanto, lo que hace falta es reformar la legislación de gobierno. La legislación de gobierno estatal, autonómica, y la legislación de bases de régimen local y la legislación, por tanto, de gobierno local, porque ya está desfasada. La ley de gobierno es una ley que tiene muchas deficiencias desde el punto de vista técnico, es una ley antigua, del año 97, las leyes autonómicas han copiado básicamente la ley de gobierno estatal, por tanto, tienen las mismas deficiencias, y la ley de bases de régimen local también es antigua y se ha modificado en muchos aspectos, pero precisamente en estos no. Por tanto, habría que modificar estas leyes para incorporar cauces de participación ciudadana obligatorios en todos los niveles de gobierno. Y, por último, esa reforma de la legislación de gobierno debería incluir al menos 3 factores. El primero, limitar en el propio procedimiento administrativo, como han dicho muchos expertos, es decir, antes de adoptar la decisión discrecional, la motivación de las decisiones discrecionales de la Administración. No puede ser que un gobierno, una Administración, adopte una decisión discrecional y que el único control sea a posteriori y además judicial. Tenemos que insertar dentro del procedimiento administrativo de toma de decisión una técnica de control de la discrecionalidad y de la motivación. Y esto es algo que yo he comentado en algunas publicaciones, pero que también han comentado algunos expertos del derecho administrativo, como por ejemplo Tomás Ramón Fernández en su última publicación en la revista de Administración
pública. En segundo lugar, reformular y obligar a que el trámite de audiencia sea un trámite adaptado al siglo XXI, contar con herramientas tecnológicas y, por tanto, consultas, proyectos participativos 2.0. Para eso está el legislador, para pensar qué es lo más adecuado para que este trámite sea real y efectivo. Y, en tercer y último lugar, la necesaria motivación de las decisiones discrecionales sobre los resultados de la participación pública tienen que tener reflejo en la decisión final adoptada, porque si no el ciudadano se va a sentir defraudado con esa reforma de la ley de gobierno. Muchas gracias por su atención. Hola, bona vesprada a tots i moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat. Muchas gracias a Gobernatia, muchas gracias a Lorenzo y a José Luis. Y como la hora en la que estamos, ¿no?, es casi ya sesión golfa, y quienes estáis aquí tenéis un mérito enorme, porque después de todo un día intenso, aguantar a las 8, ¿no?, pues yo voy a intentar explicar 3 o 4 ideas básicas para, a partir de ahí, incitar al debate, complementando algunas de las cosas que ha dicho Rubén y apuntando alguna otra. Y vamos, haciéndolo, ya digo, en pinceladas para no extenderme. Entonces, la primera idea básica que yo quería transmitir es un cierto rubor al hacer esto, porque todos vosotros sois expertos en estas cuestiones y probablemente muchas de las cosas que yo vaya a decir os parezcan perogrulladas y consideraciones absolutamente obvias. Pero bueno, también uno no da para más y eso ya ni siquiera es imputable a la hora, sino a las limitaciones intrínsecas, ¿no?, que uno tiene. Con lo cual, me disculpáis, ¿no? Bien, yendo al grano. Yo creo que cuando analizamos, como pretende hacer este congreso, ¿no?, la situación del gobierno abierto en España, de la participación ciudadana, de la transparencia, de cómo la regulación de estas cuestiones y su práctica efectiva contribuyen a mejorar el buen gobierno y a minimizar problemas como, por ejemplo, la corrupción, que tenemos todos en mente, tenemos que identificar 2 planos que son 2 planos diferentes. Uno es el derecho y otro la realidad práctica. Y estos 2 planos evidentemente están conectados, pero se pueden aislar en algunas cuestiones. Básicamente podemos decir, como yo voy a decir, y no me voy a extender porque ya lo ha hecho Rubén y muy bien, que nuestro derecho es profundamente insatisfactorio en muchos aspectos en este sentido y que requiere de una gran reforma. Pero a la vez podemos también afirmar que el que la práctica sea también profundamente insatisfactoria no tiene solo que ver con el derecho. Porque el derecho, y el derecho público en estos casos, establece unos límites procedimentales, unos cauces, unas exigencias que, por decirlo así, nos establecen el mínimo que hay que cumplir. Y ese mínimo en España es profundamente poco exigente, profundamente generoso con unas administraciones públicas que están acostumbradas a ir, perdonad la expresión, pero son las 8:20, creo que se puede decir, a su bola, ¿no?, y que tienen un derecho que les permite ir a su bola. Pero eso no significa que, aunque no estés obligado a hacerlo mejor, tú, si quieres, puedas hacerlo mejor. Y eso es una idea que yo creo que en España los que nos dedicamos al derecho público hemos transmitido mal. El debate reciente en materia de transparencia a mí me parece profundamente revelador en este sentido, ¿no? Al margen de fenómenos extravagantes como el hecho de que, gracias a la nueva ley de transparencia, se ha puesto en marcha un portal de transparencia que lo que tiene es información que en su mayoría ya estaba disponible desde hacía muchos años, pero que parece que no solo la ciudadanía, sino los expertos de algunas asociaciones en materia de transparencia y los medios de comunicación han descubierto por primera vez que esa información era pública. Yo recuerdo el día que el Gobierno lanzó el portal de transparencia, que al día siguiente toda la prensa informaba de los sueldos. Era una cosa increíble, o sea, los sueldos es una cosa que estaba ya al acceso de todos y era conocida desde hace, pues, 40 años, vamos, desde que se publican los presupuestos generales del Estado. Es decir, que daba la sensación de que hasta que la ley no decía vamos a ser transparentes en estas materias, no podía ser transparente. Y esto no es así. Es decir, cualquier administración pública autonómica, ¿no?, la Generalitat Valenciana decía, no, es que la ley de transparencia no nos obliga. ¿Y qué? Aunque la ley de transparencia no le obligue a determinadas cosas, usted puede, si quiere, y de eso va la capacidad que tienen las administraciones públicas de autoorganizarse, que si quiere puede establecer mecanismos de transparencia. Pues pasa exactamente lo mismo con la participación.
Por muy deficiente que sea el ordenamiento jurídico, por muy insatisfactorio que sea lo que el legislador ha establecido como obligatorio para todas las administraciones públicas, una administración en concreto, un ayuntamiento en concreto, puede idear, inventar, ser original, ser osado, probar, equivocarse, estrellarse a veces y ver qué pasa. Y yo creo que sobre esto tenemos que incidir más. El derecho, en ocasiones, establece límites y mínimos obligatorios, pero en ningún caso impide ir más allá. Con lo cual, toda esa legislación extraordinariamente restrictiva, que es verdad que tenemos, como ha señalado Rubén, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla porque, ha dicho Rubén, un procedimiento de información pública adaptado al siglo XXI. Claro, si es que la gente a lo mejor esto no lo sabe. Vosotros sí, pero yo se lo explico a mis alumnos y no se lo creen. En España tenemos el mismo procedimiento de información pública y trámite de audiencia que teníamos durante el franquismo. Exactamente el mismo. Hay un artículo precioso de un compañero nuestro de la Universidad Autónoma de Madrid que se llama Eduardo Melero, donde compara el procedimiento administrativo y las exigencias en materia de audiencia, de trámite de audiencia y de información pública de la legislación franquista y la de ahora, y es la misma. Es que es igual. Es decir, que ya no es solo decir adaptémoslo al siglo XXI, es decir, no, intentemos superar el protocolo, la mentalidad de cubrir el expediente desde una perspectiva formal y burocratizada con la que se veía en nuestro ordenamiento administrativo tradicional, franquista, esta cuestión. Entonces, se puede avanzar muchísimo, ¿no? Yo hago mías todas las recomendaciones concretas o las líneas concretas de actuación que en derecho comentaba Rubén. Y sobre todo, la idea de que la participación como instrumento de buen gobierno es un indicio esencial a la hora de evaluar la corrección de las decisiones administrativas. Cada vez más los tribunales en España, por influencia de los tribunales europeos, están entrando a enjuiciar, valorar y muchas veces no solo anular, sino hasta rectificar decisiones públicas discrecionales. Y lo hacen a partir de criterios ponderativos que cuando uno se lee las sentencias da la sensación de que no me gusta la decisión que ha tomado la Administración porque me gusta más esta y ya está, porque tenemos un diferente criterio. Bueno, pues habría que pedir a los tribunales también, no solo al legislador y a las administraciones públicas, que esto lo hicieran un poco mejor. Y que, por ejemplo, empezaran a usar este tipo de exigencias, ¿no? Es decir, no, usted si tiene un trámite de información pública en la ley y me lo ha hecho de una forma burocratizada para cubrir el expediente y no ha tenido en cuenta nada de lo que sale de ahí, eso es un indicio negativo a la hora de evaluar cómo usted ha tomado en consideración los diferentes elementos que tiene usted que ponderar, que valorar, para llegar a una decisión que sea la correcta en derecho, o una de las posibles en derecho. Es decir, me parece extraordinariamente importante. Quiero decir, que hay que mejorar, claro que sí, la legislación, ¿no? Y tenemos en ese sentido muchos ejemplos, ¿no? Los que comentaba Rubén y alguno más. Por ejemplo, Rubén ha comentado también que la ley de transparencia es extraordinariamente insatisfactoria. Esto es una obsesión mía, pero la quiero decir en público. O sea, a mí me parece que la ley de transparencia, que ha sido acogida, la estatal, con mucha fanfarria en general, a mí me ha sumido en la perplejidad la constatación, que creo que está al alcance de cualquier jurista, de lo extraordinariamente regresiva que en términos de transparencia es. Claro, en realidad no es regresiva si tenemos en cuenta la práctica real en la que había devenido el ordenamiento jurídico español anterior a la ley. Pero es profundamente regresiva si nos vamos a su letra. El artículo 105b de la Constitución española de 1978, vetusto artículo, ¿no? 105b, ahora la Constitución hay que arramblarla toda, ¿no? Pero a veces a mí me asusta arramblarla toda porque digo, es que si la arramblamos va a venir una cosa a lo mejor peor y más restrictiva en muchas materias, ¿no? Mordazas y cosas de estas. Pues en esto también, el 105b de la Constitución, quizá en su ingenuo optimismo, decía algo así como, reconocía un derecho de los ciudadanos a la transparencia administrativa, al acceso a archivos y registros administrativos, que decía que la ley tenía que regular cómo se ejercería, pero que la propia Constitución establecía ya en qué marco y con qué límites. Y decía, este derecho es a todo lo que obre en poder de la Administración con 3 límites. La seguridad y defensa nacional, la intimidad de las personas y la averiguación de delitos. 3. Luego esto, el legislador lo aplicó con un artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ahora ya derogado por la Ley de Transparencia, que estableció más límites.
ya aparecieron otros límites por ahí, tal, bueno. Estos 3 se expandieron un poco, pero bueno, pero además apareció alguno más. Se hacía diferenciar si eran datos íntimos de no tal, bueno, cosas que la Constitución no decía, pero aparecían más límites. Pero bueno, no me voy a dedicar al artículo 37 antiguo porque está derogado. Pero la ley de transparencia, si nos vamos ahora al artículo 14, creo, o 15, o 14, ¿no? El listado del artículo 14, ¿no? Aparece ahí un listado donde cualquier persona que sepa contar, ¿no? De 3 cosas que decía la Constitución que podían ser límites, ahí aparecen 14 o 15. Es decir, que hay muchas más. Y a lo mejor algunas son sensatas, pero no están en la Constitución. Como cuando dice, ¿no?, proteger el secreto industrial, pues a lo mejor es sensato, pero no está en la Constitución. O cuando dice el nuevo artículo 14, ¿no?, extiende, en vez de averiguación de delitos, también dice prevención de delitos y de sanciones y de ilícitos administrativos. Pues a lo mejor es sensato, no lo sé, pero no está en la Constitución. Va más allá de lo que dice la Constitución. Es más restrictivo que la Constitución. Y luego hay otros absolutamente abracadabrantes. La protección de los intereses económicos de España, desde su política exterior, de la estabilidad monetaria. Es una cosa... ¿Y esto por qué tiene que limitar? Un derecho constitucional, en el 105b. ¿Por qué lo tiene que constitucional? Es claramente inconstitucional. Y esto no se ha dicho, aparece, ¿no? El gobierno dice, no, es que lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar el derecho europeo en la materia. Entonces, porque en Europa es posible establecer todas estas limitaciones. Oiga, sí, Europa le deja establecer todas estas limitaciones, pero no es obligatorio establecerlas, ¿no? Esto es como si en Europa se dijera, no, mire, la pena de muerte es posible excepto para menores de edad. Solo vamos a decir que está prohibida a nivel europeo para menores de edad. Y entonces en España dijéramos, no, aunque nuestra Constitución la prohíbe en tiempos de paz, ¿no? Como en Europa se puede, pues vamos a meterla. No, mire, es que esto está infringiendo la Constitución. No sé si se entiende lo que quiero decir. A mí me parece que la ley de transparencia es probablemente inconstitucional, por demasiado restrictiva. Y a lo mejor algunas son sensatas, pero se cambia la Constitución. ¿Más ejemplos de cosas que habría que cambiar en derecho? Pues, por ejemplo, en esta cuestión de los referéndums, ¿no? Tenemos un caso famoso que es el referéndum catalán, ¿no? No me voy a meter ahí, pero parece que hay una gran alergia a los referéndums. Pero más que hablar del referéndum catalán y del show jurídico que hay alrededor de él, bueno, lo que demuestra es una matriz de un ordenamiento jurídico de un Estado que es el nuestro, que nos hemos dado un ordenamiento jurídico muy rígido, muy alérgico a la participación ciudadana, que le tiene mucho miedo, le tiene mucho pavor a que la gente hable y pueda escuchársele, ¿no? Me interesa ver la reacción de este mismo ordenamiento jurídico a microconsultas, ¿no? No a la catalana, que como está preñada de conflicto porque afecta a cuestión muy sensible y muy mediatizada, sino cositas pequeñas, ¿no? En las últimas elecciones catalanas, una serie de ciudadanos montaron una especie de referéndum callejero aprovechando las elecciones y en las puertas de los colegios electorales ponían unas urnas, aprovechando que la gente iba a votar ese día, para votar otras cosas, ¿no? Sobre parques, jardines, tal, una cosa que llamaron multireferéndum. Bueno, pues los Mossos de Escuadra fueron, quitaron las urnas, precintaron, ¿no? No llegaron a abrir procedimientos penales, ¿no? Pero les parecía como muy mal. ¿Por qué? ¿Molesta un señor con una urna en la calle ahí para que pueda ver? ¿Quiere usted que se privatice el servicio municipal de agua o no? Bueno, ¿molesta esto? ¿Esto por qué molesta? Es más, si probablemente lo que tendrían que hacer los ayuntamientos es aprovechar citas electorales ordinarias para decir, pues ya que están ustedes, ¿no? Yo les pregunto. Pero problema, no pueden, ¿no? La ley de bases de régimen local, ¿no? Y esto es una de las cosas que habría que cambiar, tiene una regulación, y todavía la tiene, absolutamente delirante en esta materia, que básicamente la regulación es algo así como, cuanto más importante es el tema, más prohibido está preguntar. Que uno dice, ¿no tendría que ser al revés? ¿No? En plan, si en Google ponéis mapa España consultas locales, os aparece un mapa de Google Maps donde han marcado los distintos municipios de España que han pedido permiso al gobierno para celebrar consultas locales y cuáles han sido autorizadas y cuáles han sido denegadas. En ese mapa se ve, sí, vale, en ese mapa se ve que han pedido muy pocos, ¿no? Que a menos aún les han autorizado y sobre todo se ve que se autorizan las chorradas, es decir, el cambio de las fiestas del pueblo, cambio de tal. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que si afecta a cuestiones presupuestarias o tipo de incidencia presupuestaria, prohibido. Si puede afectar, aunque sea indirectamente, a una cuestión en la que hay competencias autonómicas o estatales, prohibido también. Con lo cual, no puede hablar nada, no puedes preguntar al pueblo legalmente, de forma legal, de nada que tenga una mínima significación. Puedes preguntar sobre si las fiestas las haces en jueves o en viernes o en sábado. Una cosa absolutamente absurda. Esto habría que cambiarlo. Por último, simplemente, ya digo, reiterar que más allá de estas modificaciones legales, los ayuntamientos en la práctica podrían hacer muchas cosas, ¿no?
Yo vengo de Valencia ciudad, yo vivo en Valencia. Hace poco estamos en pleno proceso de revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿qué hace? Aplicar la legislación, se va a esos mínimos en vez de ir a máximos, y para la nueva planificación urbanística o para un plan de movilidad que se hizo hace año y medio, en vez de intentar hacer dinámicas de participación, es decir, buscar que la gente participe, establecer mecanismos de participación, buscando, yo qué sé, para movilidad, pues te vas a cada colegio, en cada colegio preguntas a las AMPAs qué es lo que necesitan, qué es lo que tal, te vas a los mercados, es decir, preguntar previamente, no, se lo encargan a expertos que pueden ser mejores o peores y ellos hacen su composición del lugar. Y con el urbanismo lo mismo. Procedimientos burocratizados para cubrir el expediente. Y última nota, eso sí, como contrapeso a esto, estos procedimientos burocratizados, los ciudadanos españoles no los usamos. Y esto es un do des, o sea, un toma y daca, para que las administraciones públicas sientan la presión de que hay que abrir estos mecanismos de participación. Los ciudadanos, los que tenemos, los teníamos que usar más y mejor. Y es verdad que los usamos muy poco. Por otro lado, también, como están burocratizados y no se tienen en cuenta, ¿para qué los vas a usar? Es una pescadilla que se muerde la cola. Pero como hay que romperla por algún sitio y los ayuntamientos no la rompen, pues a lo mejor una forma de romperla es que los propios ciudadanos empecemos a asumir esos mecanismos de participación de forma directa, poniendo las urnas en la calle nosotros, si no nos lo pone el ayuntamiento. Muchísimas gracias. Vale, se escucha ahora sí. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Antes de nada, agradecer la invitación bueno, pues de José Luis Sauquillo y de Lorenzo Cotino para estar, bueno, para compartir con todas y todos este espacio de reflexión en el marco de este primer Encuentro Nacional de Participación Ciudadana y de Gobierno Abierto. Un espacio que, como los que hemos tenido la fortuna de estar desde esta mañana, desde la inauguración, pues hemos visto la riqueza de las aportaciones que nos han hecho con la ponencia inaugural y luego, sobre todo, y al hilo de lo que comentaba Andrés, pues de las experiencias que nos han puesto esos paneles de experiencias autonómicas y municipales de participación. Y eso a pesar de las críticas que se puedan articular a la Ley Nacional de Participación Ciudadana, bueno, de Participación Ciudadana, no, la Ley de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno, que en definitiva también pues es una norma que intenta contribuir a esa participación, sobre todo en el ámbito del acceso a la información pública. Y digo que con respecto a esas críticas que se puedan articular y que ya han hecho algunos apuntes los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo porque, como han dicho pues, y como han comentado, pues, se ven pues, algunas deficiencias y quizás el legislador nacional pues, no aprovechó las potencialidades que podría haber plasmado en el texto de la norma, también teniendo en cuenta pues, el marco de referencia constitucional en materia de participación. Y es que, bueno, pues en materia de... No sé si le estoy dando aquí para darle... No, si es... vale, para pasar un poquito. Voy a pasar un poco la presentación rápida porque me voy a centrar en los objetivos que me había planteado en mi intervención. Y es reflexionar críticamente y desde el ámbito bueno, pues, más constitucional, de la articulación, cómo se ha articulado constitucionalmente la participación ciudadana, reflexionar sobre pues, las potencialidades que tiene la participación ciudadana para la consolidación democrática y sobre todo cuando se apela a esa, bueno, pues, a esa democracia avanzada en el propio preámbulo de la Constitución, analizar críticamente o establecer algunas puntualizaciones críticas con respecto a los desarrollos normativos y los compañeros ya han hecho algunos apuntes en ese sentido, sobre todo en materia de acceso a la información pública, transparencia y buen gobierno en esa ley estatal.
y bueno, pues analizar también las potencialidades y obstáculos que en cierta forma, si bien es cierto y esta mañana lo hemos podido comprobar, como el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación pues tienen muchas potencialidades para garantizar ese acceso a la información pública por parte de la ciudadanía. También hemos visto, se pueden encontrar algunos obstáculos cuando vemos que se necesita, bueno, pues sobre todo cuando se habla de brecha digital, esas desigualdades crecientes en el acceso, y que tiene que ser un complemento, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación tienen que ser un complemento, pero no excluir otras formas de acceso a esa información, pública. Y luego definir determinados elementos estructurantes de lo que en el siglo XXI supone o debería suponer la participación ciudadana. Y en ese sentido, pues, bueno, cabría reflexionar y sobre todo cuando se hablara de un cambio constitucional, de una posible modificación constitucional o de reflexionar sobre el propio contenido de la Constitución en materia de participación ciudadana, bueno, pues también reflexionar en ese sentido. Como digo, esta mañana a mí me han sorprendido mucho los paneles de experiencia autonómica y municipal que hemos visto en materia de acceso a la información pública, de bueno, participación ciudadana y de gobierno, de buen gobierno, de gobierno abierto, porque bueno, pues quizás desde el punto de vista de la ley nacional el análisis que había planteado era un tanto más crítico. Más crítico porque desde mi punto de vista cuando se reguló la ley nacional pues se podía o el legislador podía haber aprovechado para bueno, articular ese acceso a la información pública que considero esencial en el ámbito de la participación ciudadana, pues articularlo con un carácter de derecho fundamental, con esa fundamentalidad que luego pues, le hace tributario de una serie de garantías de protección. Como ha comentado Andrés, esa articulación del acceso a la información pública, pues el legislador lo hizo pues, en base a ese artículo 105b y, sin embargo, pues olvidó, o quizás no olvidó, pero no quiso hacer así, pues el artículo 23.1 en cuanto recoge esa participación ciudadana que es inherente a la proclamación, que va inherente a la proclamación de un derecho fundamental. Como sabemos, en ese artículo 23 pues se prioriza la participación política a través como una participación representativa, pero también hay una participación directa, se incluye en ese artículo 23, y sobre todo por esa vinculación como derecho fundamental y por la propia ubicación sistemática del mismo. Además, también en materia de participación y sobre todo de acceso a la información pública, pues también el legislador podría haber citado el artículo 21A o el artículo 21D en cuanto se reconoce también la fundamentalidad del derecho de la libertad de expresión y la libertad de información. Y de esta forma pues, se podría haber articulado pues, un derecho de acceso a la información pública que dotara de mayores garantías a los ciudadanos y a las ciudadanas cuando tienen que acceder pues, a esa información pública tan necesaria en materia de participación, como complemento de esa participación ciudadana. Pero si hablamos de la dimensión constitucional de la participación, no solamente es ese acceso a la información pública, sino también, bueno, pues se podría citar el artículo 9.2 de la propia Constitución española, en donde aquí, pues esa participación ya no se articula como un derecho fundamental, pero sí como un mandato de optimización a los poderes públicos que ordena o va a facilitar pues esa participación en la vida política, en la vida social, en la vida económica, en la vida cultural, y las actuaciones, pues las administraciones públicas van a tener que dirigir sus actuaciones para garantizar esa participación. Y además, pues también tendríamos el artículo 1.1 de la Constitución española, cuando habla del Estado social y democrático de derecho. La propia democracia se nutre o se debe nutrir en esa participación, en esa necesaria participación ciudadana. Y, como no, el artículo 1.2 del propio texto constitucional, la propia soberanía nacional. Además, si hablamos de participación ciudadana, desde el punto de vista de su articulación constitucional, pues podríamos citar otros artículos sobre los que también cabría reflexionar críticamente, sobre todo en momentos actuales. Esta mañana se hablaba de desafectación política, derivada de la crisis, sobre todo de la crisis económica. Los gráficos que nos mostraban esta mañana, pues veíamos o se reflejaba en ellos a medida que pues crecía esa desigualdad económica o esa crisis de materia económica, pues la desafectación, incluso pues las críticas con respecto a la participación en estos ámbitos, en el ámbito de la participación
participación ciudadana, pues hacía todavía, como decía, más crítica. Bien, pues en este caso, el artículo 87.3 de la propia Constitución española, en cuanto a esa limitación o esos límites que tiene en cuanto a la iniciativa legislativa popular, quiénes son los sujetos que pueden plantear una iniciativa legislativa popular, cuáles son las materias sobre las que cabe plantear una iniciativa legislativa popular, también cabría establecer críticas en cuanto a, bueno, pues quizás el constituyente en su momento la articuló de una forma un tanto limitada, un tanto restringida a las exigencias de, obviamente, el momento cuando se articuló cuando el constituyente articuló la Constitución en el año 78 era una realidad totalmente distinta a la actual, pero si hablamos de ese acceso a la información pública, si hablamos de esa participación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, y máxime estamos pues en el siglo XXI, quizás haya que tener pues una visión un tanto más aperturista en cuanto a mecanismos de participación ciudadana. Siempre en aras a buscar esa pues sociedad democrática avanzada que, como digo, lo recoge el propio texto de la Constitución. Además, han citado también el artículo 92 en cuanto al referéndum. También cabría establecer determinadas críticas o, bueno, pues reflexionar o reformular todas esas consideraciones que desde el punto de vista constitucional se ha plasmado y luego también se ha consolidado por la propia jurisprudencia constitucional. El artículo 140, cuando hablamos del Consejo Abierto y otras formas de participación, cabría citar también el artículo 129, cuando habla de la participación en materia de seguridad social, determinados grupos de interés. El artículo 105, que ya lo he comentado anteriormente, y sobre el que se ha articulado pues ese derecho de acceso a la información pública que se recoge en la propia ley. Bueno, pues la ley de transparencia, de acceso a la información pública y de buen gobierno. Como decía y como había comentado anteriormente, yo creo que el legislador, cuando regula este derecho de acceso a la información pública, se ha quedado un poco corto. Los comentarios que han hecho los compañeros lo han puesto en manifiesto en cuanto a determinados obstáculos, incluso en cuanto a limitaciones. Estamos hablando de un derecho constitucional en la articulación en base al artículo 105, no es un derecho fundamental, pero aún así vemos determinadas limitaciones que se han recogido en ese artículo 14 que citaba Andrés y que no están recogidos en el texto de la Constitución. Y todo eso pues, nos hace plantearnos si, bueno, cuál era ese sentido, o si realmente es cumplir ese papel que también apuntaban los compañeros para, bueno, pues éramos uno de los pocos países en el ámbito europeo en el que no contábamos con una ley de acceso a la información pública, transparencia y de buen gobierno. Máxime cuando ya desde el año 2004, la Declaración Conjunta de la ONU sobre libertad de expresión y de reunión, pues se hablaba de la necesidad de dotar de fundamentalidad al derecho de acceso a la información en poder de las autoridades públicas y se conceptualizaba de forma expresa como un derecho fundamental. Y sujeto, por tanto, pues a un sistema restringido de excepciones. Es decir, cuando se tiene que limitar o motivar o argumentar pues, alguna denegación en el ejercicio de ese derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, siempre tiene que ser con un carácter restringido. Bueno, pues bueno, simplemente pues era plantear estas reflexiones, sobre todo centrando, focalizando mi intervención en la articulación por parte del legislador de ese derecho de acceso a la información pública y que, bueno, como sabéis, también lo han apuntado anteriormente, pues es el 10 de diciembre, quiero recordar, del 2014, cuando se abre pues ese portal de transparencia y en donde pues esos principios de accesibilidad, de interoperabilidad, de reutilización de la propia información, bueno, pues se han puesto un poco en entredicho en cuanto a la propia estructuración del portal en sí, del portal de transparencia, sobre todo en materia de lo que, bueno, pues lo que se ha catalogado como información sensible, en donde ese acceso a la información no es de forma proactiva, sino que se tiene que solicitar y además se necesita como requisito pues ese DNI electrónico. No se permite el acceso o la solicitud de información de forma anónima,
anónima, cosa que, por ejemplo, en el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial sí que se puede solicitar de forma anónima. Con lo cual, bueno, pues deja un poquito, para reflexionar un poquito pues lo que dice el texto de la ley, luego cómo se ha trasladado a la realidad y luego cómo va a poder hacer uso la ciudadanía de ese acceso a la información. También cabría citar, y con eso ya termino, pues también el propio Consejo, la articulación en la propia ley del propio Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno, quienes son el sujeto quien designa a sus integrantes, que depende del Ministerio de Hacienda, y todo ello pues en relación también pues con lo que han dicho de neutralidad, de imparcialidad y de discrecionalidad por parte de la propia Administración. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias y reconocimiento a la institución que ha tenido a bien invitarme como director de la UNED de la Comunidad Valenciana y al mismo tiempo también al Ayuntamiento de Gandía. En 1908, en una ciudad del norte del distrito de Gran Bretaña, Norfolk, había un consejo del Ayuntamiento, el Council, y estaban reunidos por un problema que había ocurrido en el propio ayuntamiento y de pronto se presentaron alrededor de la gente que estaba allí reunida. Había un diputado, el diputado era del partido Tory en aquel momento, estaban reunidos y se presentaron unas 250 personas, según los testimonios de la prensa de la época, reclamando que el ayuntamiento tomara medidas sobre lo que había ocurrido en el pueblo, que era la muerte de un niño por un automóvil que entonces comenzaban a funcionar por las carreteras sin ningún control, sin ninguna señal de tráfico. Y entonces este movimiento popular exigía a su ayuntamiento que fuera un elemento de consideración y que se pusiera alguna norma de tal manera que los automóviles que empezaban a funcionar en la época no pasaran por el centro de la ciudad. 2 años más tarde, es decir, en 1910, en la ciudad de Múnich, subió el precio de la cerveza y se armó. Más de 3.000 o 4.000 personas acudieron al ayuntamiento de Múnich reclamando que la cerveza no aumentara de precio. Ustedes saben que la cerveza es un patrimonio nacional en Alemania y, bueno, pues parece que como los toros bous aquí o los bous de Alcarrer, pues allí la cerveza constituye un patrimonio fundamental de la cultura alemana. Eran casi 3.000 personas, según dice también la prensa de la época. En plena República Española, en 1932, en un ayuntamiento cerca de Vic, un pueblecito cerca de Vic, unos 300 personas reclamaron, probablemente por incitación de un movimiento libertario que existía con bastante fuerza en Cataluña, reclamaron que se prohibiera fumar en los espacios públicos, cosa que estamos hablando de 1932 y aquello fue absolutamente reprimido por la policía de la época. Bueno, fíjense, 3 ejemplos que los sociólogos y los historiadores sociales, gremio al cual pertenezco como catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Historia Social, nos viene para clasificar en realidad qué es la participación ciudadana, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico. Parece que son los Estados Unidos donde la participación ciudadana ha tenido su mayor fuerza. Hay una tradición en los pueblos, muchas anécdotas. Hay una cátedra en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, que se llama de Sociología de la Participación. Y esto se ha ido desarrollando, esta participación, estos 3 ejemplos que le he dicho, ha ido aumentando. Y los sociólogos e historiadores sociales diferencian lo que es la participación política, es decir,
los movimientos políticos o sindicales, ténganse en cuenta que en esta época el ejemplo que le he puesto de Norfolk es un ejemplo donde ya están constituidos las trade unions, también están constituidos los sindicatos alemanes y los sindicatos españoles en plena Segunda República. Es decir, la diferenciación de la participación ciudadana es que es transversal. Es decir, las personas que acudieron al ayuntamiento de Norfolk, los señores que reclamaron que el precio de la cerveza no aumentara, o los que creían que fumar no era perjudicial para la salud de las personas en aquella época de los años 30, podían pertenecer a clases sociales muy diferentes, podían ser personas que tuvieran expectativas de futuro muy diferentes y que fueran profesionales también muy diferentes. Es decir, esta es una de las características que los sociólogos han puesto como condición fundamental para entender lo que se llama participación ciudadana. Todo esto ha ido aumentando, es decir, a lo largo del siglo XX y también en los años que tenemos en el siglo XXI. Recordarán ustedes las asociaciones de vecinos, cómo esto ha tenido una gran evolución, sobre todo en los años 60 y en los años 70. Hay ya tesis doctorales sobre este movimiento vecinal que se dieron en las grandes ciudades y también en ciudades pequeñas, es decir, y eran movimientos, repito, transversales, donde no existiera una diferencia fundamental con respecto a ideologías o a actitudes de tipo político. Bien, es verdad que muchas veces estos movimientos transversales tenían una connotación política. Por ejemplo, en Estados Unidos, los movimientos de reivindicación de los derechos civiles por parte de las personas de color, pues era también transversal, aunque realmente la base social pues eran los sitios marginales donde vivían lo que se ha llamado habitualmente los negros norteamericanos. Pero también el Ku Klux Klan, es decir, también los que iban en contra de la progresión de los derechos civiles también se unían en una movilización ciudadana que tuvo, sobre todo en los estados confederales, en Virginia fundamentalmente, en Atlanta, una gran fuerza. Es decir, que los movimientos sociales tienen como elemento fundamental el ser transversales, en que las personas pueden participar en ellos porque les interesa. Por ejemplo, ahora hemos tenido un movimiento social importante en España, sobre todo en Madrid, con la petición de los medicamentos de la hepatitis C por parte de personas que estaban afectadas. Es decir, he ahí un movimiento social que puede ser personas que tengan un gran desarrollo económico o personas que no puedan, pero que reclamaban que eso lo diera la Seguridad Social. Lo que les decía antes, el movimiento vecinal. Estos movimientos muchas veces dicen, bueno, pero estos movimientos, o las AMPAs, lo que se llama la Asociación de Padres, estos movimientos que han ido creciendo en exponencial y de una manera geométrica a lo largo de todo el siglo XX, se plantea siempre, bueno, pero vamos a ver, ¿esto qué fórmula tiene con respecto a la democracia representativa? ¿Estamos quitándole poder a la democracia representativa? Es decir, los diputados que elegimos al Parlamento, tanto en Madrid como en la comunidad autónoma o en cualquier otra comunidad o en cualquier otro país europeo, ¿de qué manera afecta esa participación ciudadana a la representación política? ¿Es que acaso los representantes políticos, sean concejales de ayuntamientos, sean diputados de cualquier nación dentro del espacio de la Unión Europea, no tienen la capacidad de articular las peticiones sociales? Si para eso están, entonces, ¿en qué sentido podemos entender los movimientos de acción ciudadana? Y la otra cuestión, estos movimientos de acción ciudadana no están de alguna manera influidos por partidos políticos o por asociaciones políticas. ¿Hasta qué punto el movimiento vecinal, por ejemplo, o el movimiento de estudiantes en la época de los años 60 no tenía una transgresión con respecto a la estructura política que existía en aquella época? ¿Qué han hecho los americanos? Crear los lobbies. Es decir, los lobbies es una manera de participación ciudadana
para reivindicar determinadas cuestiones que les afectan. Si hay que poner una esclusa, si hay que un campo tiene que ser para cuestiones de edificación de recreo o no, si hay que poner un campo. Todo eso se traslada en una legislación en Estados Unidos, que son los lobbies. Europa, salvo en el caso de Gran Bretaña y de Dinamarca, hay poca tradición sobre los lobbies. Aquí todavía no tenemos una legislación adecuada porque siempre lo vemos como algo negativo, los lobbies como algo que van a influir. Bueno, las fallas son un lobby, por ejemplo. Las fallas imponen de alguna manera una estructura social en las ciudades donde hay fallas para que en ese momento se respeten una serie de cuestiones que los falleros consideran que es su espacio ciudadano, su espacio vital. Y normalmente no se conocen a nivel general, a nivel de representación, quién es el presidente de la sociedad. Yo, por lo menos en Valencia, no sé quién es el que manda en esto de las fallas. Esto es un lobby, es decir, son personas que ejercen una influencia para que se haga tal cuestión. Hoy día, el tema, el debate, sobre todo el debate que hay en Estados Unidos, el debate que hay también en Alemania, es cuál es la diferencia entre la participación ciudadana, es decir, en estas cuestiones populares que la gente reclama, como esto que le he dicho últimamente, los enfermos de hepatitis C, o otros movimientos que se dan en las ciudades para que no se construya o sí se construya tal o tipo, pues bueno, en este momento es ¿cuál es la línea? El movimiento del 15M, por ejemplo, que tanta repercusión tuvo en España, en la Puerta del Sol, pero que también se extendió a otras ciudades, a otras grandes ciudades. ¿Cuál es la diferencia entre la representación política? Es decir, ¿hasta qué punto las personas que votamos para esta representación política no tienen que tener también esa especie de sensibilidad para llevar a cabo las reivindicaciones que hacen los ciudadanos? Es decir, en el fondo hay una desafectación, se ha dicho aquí, una cierta desafectación política porque la política no cumple. Creo que se está hablando de participación ciudadana con respecto o versus fórmula latina, versus la representación política. Bueno, ¿hasta qué punto no estamos discutiendo en el fondo con esta participación ciudadana lo que ahora se está discutiendo en los que se dedican a esta materia sobre si esto degrada de alguna manera la participación política? Porque, claro, la gente quiere ver que sus representantes tengan esa cuestión. Hombre, los de derecho siempre dicen, no, es que esto hay que encauzarlo, hay que llevar a cabo leyes que se atribuyen. De acuerdo, serán. Pero en el fondo de la cuestión pervive siempre esta demarcación entre representación política y representación ciudadana, que también tiene elementos de representación política. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien de ustedes quiere formular alguna pregunta o una consulta, o si no, daríamos ya por concluido el acto. ¿Sí? Porque no sé si están los auxiliares por el micrófono.
no podrá evitar que la decisión final recaiga en quien tiene la legitimidad, que será el Pleno o el alcalde, según los casos. Es decir, estamos en un sistema de democracia representativa y no se puede suplantar. Yo, de las mejores leyes que he visto, aunque luego me explicaron que no aplicaban, como casi todas las leyes que hay en España, era una ley de procedimiento de elaboración de reglamentos vasco, bastante antigua, que creo ya la derogaron, que abría procedimientos de participación y al menos obligaba a dar respuesta de por qué no se seguía lo que los participantes habían propuesto. En la línea, que yo creo que es una buena línea en el sentido de decir que es obligatorio que haya procedimientos participativos en ámbitos, como se ha señalado, de urbanismo, etcétera, pero ojo, la decisión final, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Valencia, Salvem el Cabanyal, que ha tenido una participación muy fuerte en el ámbito urbanístico y las mayorías han sido aplastantes del Partido Popular en el barrio del Cabanyal constantemente. Un tema que vamos, no diría, hay que oírles, habrá que darles respuesta, pero oye, que a lo mejor los que votan no participan, pero votan, y además eran directamente afectados. Por ejemplo, concluyo también, porque son muchísimos de los temas, y a mí, por la última intervención, no sabría, tendría que reflexionar la diferencia entre participación e influencia. Porque, como se ha dicho también aquí, es que los que quieren participar, más que participar, muchas veces lo que quieren es influir. Y habría que reflexionar si es lo mismo participar que querer influir. Muchas gracias. O sea, muy rápidamente, porque Lorenzo Cotino abre una espita que creo que en un entorno de gente más o menos entusiasta de la participación me permite hacer una coda que antes no he hecho por falta de tiempo, pero que conviene tener en cuenta, y es que esa alergia de nuestro sistema a la participación, esta idea de decir cuanto más importante es el tema, que menos participe la gente, se basa en la constatación de que en ocasiones hay razones para desconfiar de los mecanismos participativos. Y hay al menos 3 grandes razones que permiten desconfiar en ocasiones de la decisión basada en pura participación democrática hacia lo bestia, ¿no? Y como mínimo hay que tenerlas en cuenta. Podemos luego estar de acuerdo o no, pero matizarlas. Una es los problemas asociados a cuestiones NIMBY, ¿no? Los famosos casos de no cerquita, ¿no? El tema del Cabanyal es un caso claro de eso. Es decir, las mayorías en la ciudad de Valencia han apoyado a una opción política que quería hacer una cosa con la avenida. Las mayorías en el barrio han apoyado a quien quería hacer eso, pero las personas concretamente afectadas por la obra estaban radicalmente en contra en una gran mayoría también, lo que pasa es que no son todo el barrio. La cuestión es que, claro, normalmente cuando uno es el directamente afectado tiene una posición distinta, pero hay veces que hay que hacer cosas que afectan a la gente, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado con los mecanismos de decisión y, sobre todo, ver exactamente en qué escala es donde hay que tomar la decisión adecuada. Segundo elemento que permite en ocasiones desconfiar, que la participación, por definición, no es homogénea a toda la población, no representa igual a toda la población, representa a los más interesados, a los más implicados, a los más formados, a los más activos, a los que tienen más tiempo, o sea, van a participar siempre más los jubilados que las personas que están en una edad productiva, por ejemplo, a igualdad de otras condiciones. Y aunque el voto tampoco sea estrictamente igual por capas sociales, económicas, educativas, es igual a algo más. Entonces, segundo elemento de desconfianza. Y luego el tercer elemento, y esto ya lo planteo con un ánimo estrictamente provocativo, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Hasta qué punto no es verdad que a veces, y para ciertas cosas, el experto puede saber más que la gente? Es decir, yo tengo mis dudas de que a la hora de definir un plan de movilidad y si una calle tiene que ser peatonal o no, lo sepa mejor un experto que la gente que está todos los días usando la calle y sabiendo cuáles son los flujos peatonales y por dónde van los niños al cole, etcétera, etcétera. Probablemente para eso está muy bien dar participación, pero a lo mejor para otras cosas no. Entonces, estas tres ideas, que creo que recogen las principales objeciones a los mecanismos muy asamblearios de democracia directa, de participación, también las tenemos que tener en cuenta cuando definamos procedimientos. Y cuando una administración diga ¿dónde quiero echar el resto preguntando?, tienes que tener en cuenta si hay alguna implicación de estas. En la misma línea que comentaba Andrés y Lorenzo, ¿no? Esa es un poco la idea de base, porque la decisión discrecional
Al final la tiene que adoptar, evidentemente, el órgano competente, pero para tomar una decisión discrecional hay que motivarla, ¿no? Y los procesos participativos pueden servir para ayudar a la toma de la decisión. No tenemos que ir en esa línea, por tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de apuntar. Seguramente no en todos los casos, por eso yo comentaba que habrá determinados supuestos que tendrá que pensar el legislador y el normador, en los que el sistema de participación tenga que tener un peso y en otros a lo mejor un peso menor, ¿no? Estas son las cosas a debatir interesantes en una reforma legal. Esa es la clave y, por tanto, completamente de acuerdo con lo que comentaba Lorenzo y con lo que ha comentado Andrés, ¿no? Pues la participación en sí misma tampoco es la panacea, igual que la transparencia tampoco es en sí misma la panacea, ¿no? Eso es una de las claves de la cuestión, ¿no? Lo que es evidente es, por incidir un poco en dos ejemplos concretos, que la legislación de transparencia que tenemos en este momento en España, la Ley de Transparencia, ha establecido al menos dos cuestiones que a mí me parecen sangrantes, ¿no? La legislación de acceso a la información ambiental que nos viene de Europa establece que el silencio administrativo es positivo en esta materia y una causa de inadmisión, paradójicamente, de la Ley de Transparencia es la protección del medio ambiente. Es que parece, es absolutamente contradictorio. Y la segunda, tenemos un sistema de doble silencio en el derecho administrativo español, en el cual, si yo realizo una solicitud y no me contestan, puedo recurrir en alzada cuando toque y tampoco me contestan y entonces el silencio es positivo. Y esto lo teníamos también para el acceso a la información. Pero la Ley de Transparencia se ha cargado precisamente este sistema de doble silencio estableciendo un doble silencio negativo. Cuestión también paradójica. Por tanto, hay que regular mejor, hay que pensar mejor las regulaciones. O a lo mejor, y lo dejo así en el aire, ¿no?, es que se ha regulado deliberadamente la legislación de transparencia para llegar a ese punto, ¿no? Y ese sería el problema. Es decir, lo que ha comentado el profesor Cotino en cuanto al marco de decisiones, completamente de acuerdo, pero para llegar a ese punto tenemos que debatir muy bien y pensar muy bien cómo acotar las decisiones discrecionales sobre los márgenes de participación democrática. Por tanto, totalmente de acuerdo, pero que el legislador haga de verdad eso y no los dos ejemplos que acabo de comentar de la Ley de Transparencia. Simplemente una cuestión al hilo de lo que han comentado, de las cuestiones que ha planteado Lorenzo y de las puntualizaciones que han hecho los compañeros y también de la intervención del profesor Paniagua, en cuanto decía que cuál era es que en sí la participación ciudadana pretendía suplir la participación política. Yo creo que no, yo creo que lo que hace es complementar ese complemento necesario, porque ante todo la democracia es representativa, pero sí que es necesario muchas veces oír a la ciudadanía, sobre todo en determinadas cuestiones en donde muchas veces la ciudadanía se siente que a lo mejor no se tienen en cuenta sus necesidades o su propia realidad. En todo caso, yo simplemente ya, y para concluir, es que la idea es que complementa, o sea, la participación ciudadana es un complemento de la participación política y obviamente la democracia representativa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Perdón, no es para intervenir, es para quienes vayan a ir a cenar, que sepan que hay que estar en el sitio de la cena a las 10. ¿De acuerdo? Hemos cumplido razonablemente el horario tortuoso. Muchas gracias.